Increíble. Una niña pobre revela a un CEO millonario su súplica por salvar a su hermana. Lo que sucedió después te dejará sin aliento. Valentina, una niña de 10 años, no era ajena al sufrimiento. En un barrio humilde de México, la vida se presentaba como una batalla diaria. Su hogar era una pequeña tienda de abarrotes, donde cada cliente que entraba parecía llevar consigo una historia diferente. Valentina sonreía siempre, repartiendo alegría entre las caras cansadas de su comunidad, aunque en su corazón a menudo anidaba la tristeza. Su hermana mayor, Sofía, luchaba contra una enfermedad crónica que consumía las esperanzas de la familia a cada día. Valentina sabía que el tratamiento que necesitaba Sofía era caro y que sus padres se desvivían por encontrar una solución. Cada vez que escuchaba el cough áspero de su hermana, su corazón se quebraba un poco más. Esa noche, mientras reorganizaba un estante, se detuvo a escuchar a unos clientes que hablaban animadamente. Un CEO de una gran empresa tecnológica había llegado a la ciudad y prometía cambiar vidas. La chispa de la esperanza iluminó los ojos de Valentina. ¿Podría ser este hombre la respuesta a su grito silencioso? Su mente giraba en torno a esa idea, mezclando alegría y ansiedad. A través de las carencias y dificultades, una pregunta emergía con fuerza. ¿Podría ella, una niña sin recursos, hacer que su voz fuera escuchada? La plaza vibraba de luces y música cuando Valentina llegó al evento. Se sentía diminuta, cubierta por un manto de inseguridad en medio de una multitud colorida y ruidosa. Todos parecían tan felices, tan realizados. La voz del CEO resonaba, prometiendo dar una mano a los necesitados. Las palabras eran dulces, envolventes, pero la duda anidaba en su interior. ¿Podría aquella persona ayudar a su hermana? Valentina inhaló hondo, sintiendo que cada latido era un empujón hacia adelante. Su madre le había enseñado la importancia de la fortaleza y la perseverancia, pero en ese momento todo parecía una montaña demasiado alta. Con un arrebato de valor, Valentina se separó de los murmullos inciertos y se acercó al hombre que tenía el poder de cambiar su vida. Su corazón gritaba mientras sorteaba las miradas de desaprobación, y en un instante, sus ojos se encontraron. En el cruce de sus miradas, el mundo pareció detenerse. La voz temblorosa, pero firme, de Valentina emergió con claridad. Mi hermana necesita ayuda. Lo que no sabía era que esas palabras abrirían la puerta a una conversación que resonaría más allá de lo imaginable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valentina sintió que el aire se tornaba denso entre ellos. El CEO, sorprendido, la miraba fijamente, como si sus palabras tuvieran un eco poderoso en su interior. Él también tenía sus propias batallas, sus propias luchas ocultas relacionadas con su historia familiar, y la súbita conexión hizo que ambos se cuestionaran. En el rostro de la niña, vio más que la miseria. Vio a alguien con el valor de confrontar la realidad, de exponer su alma en un mundo donde nadie se atrevía a hacerlo. La presión se intensificó cuando otros comenzaron a notar la conversación. Lo que inicialmente fue un murmullo curioso se convirtió en una burbuja de expectación. La incertidumbre creció en Valentina. ¿Había hecho la elección correcta? La voz de Sofía resonaba en su mente, un eco constante de amor y esperanza. Se preguntó si su súplica bastaría, si el peso de su ruego podía cambiar el destino de su hermana. La multitud observaba, expectante. El silencio se sentía pesado como una tormenta a punto de estallar. ¿Lograría salvar a Sofía o se hundiría en las dudas y temores que había guardado? La verdad era que Valentina no solo buscaba ayuda, luchaba por un futuro, por el derecho de su hermana a vivir y por su propia fe en que, incluso en las circunstancias más adversas, podían encontrar la luz. Lo que esa noche revelara cambiaría sus vidas para siempre. La mirada del CEO parecía atravesar a Valentina. En su rostro se reflejaban la curiosidad y la incredulidad, pero también la sorpresa que venía de reconocer su valentía, en un contexto que, para muchos, sería un simple evento social. Sin embargo, la niña no podía permitir que la emoción la dominara.
Esta era una oportunidad y lo sabía. Era su momento. Sentía cómo la adrenalina le recorría el cuerpo, empujándola a seguir adelante. ¿Cómo te llamas?, preguntó el CEO, su voz resonando como un timbre que cortaba el aire. Valentina, respondió con un hilo de voz, sintiendo que cada letra era un desafío que enfrentaba. Se preguntó si debería contarle acerca de Sofía, sobre las noches sin sueño y los sacrificios insufribles que su familia enfrentaba, pero las palabras se ahogaban en su garganta. La multitud seguía observando, lo que intensificaba la presión sobre los hombros de Valentina. A través de la presión, había algo más. Era la chispa de propósito que empezaba a crecer dentro de ella. La mirada del CEO no solo era curiosa, era de alguien que había enfrentado adversidades. Su rostro decía: he estado allí. Valentina sintió en su interior que quizás podría desafiar aún más las expectativas. Valentina, reiteró, esta vez con un tono más bajo, más personal. ¿Qué es lo que realmente necesitas? La pregunta, aunque simple, era una sonda que buscaba la profundidad de su dolor. Ante la incertidumbre, la niña estaba a punto de ceder, de dejar que la duda la envolviera de nuevo, pero en ese instante recordó a Sofía. El fragor de su lucha, la forma en que su hermana mantenía la esperanza viva a pesar de su sufrimiento. Con el corazón latiendo más rápido que nunca, Valentina reunió el coraje para hablar. Mi hermana está enferma, necesita un tratamiento. No puedo seguir viéndola sufrir así. La honestidad desgarradora de sus palabras resonó en el ambiente, causando un murmullo entre los presentes. En ese contexto de vulnerabilidad, el CEO sintió que las piezas de su vida se reconfiguraban. La experiencia de Valentina no era solo un testimonio, era una llamada a la acción. Sin embargo, una duda acechaba en su mente. ¿Realmente podría él ayudarla de manera efectiva? Valentina estaba al tanto de las grandes empresas. Sabía que, a menudo, detrás de cada promesa había condiciones, compromisos que quizás no serían favorables para su familia. Sin embargo, no había tiempo para evaluar el riesgo. La situación de Sofía no podía esperar. Saqueó en su mente las dudas y bloques. Al mismo tiempo, la determinación se multiplicaba. Algo en su interior gritaba que era su momento. ¿Qué puedo hacer?, preguntó el CEO, Kono Shini. Valentina sintió que esas palabras abrían una puerta, un camino hacia la esperanza que había casi perdido. Pensó por un instante en las posibilidades, en los lugares que podría llevarla y, por primera vez, en su vida, la idea de que podía hacer algo por su hermana se volvió tangible. Sin embargo, un nuevo dilema apareció en su mente. Mientras contemplaba su futuro, se dio cuenta de que una decisión detrás de otra podría tener repercusiones no solo para ella, sino para otros. ¿Podría convertirse en alguien que ayudara a otros en situaciones similares? La idea la sobrecogió, pero el primer paso era encontrar a Sofía en este lío del mundo adulto que ahora había entrado en sus vidas. Aceptaré tu ayuda, afirmó con fervor, pero una pregunta crucial la acechaba, una que había pasado por alto en medio de sus deseos. ¿Tendré que sacrificar algo? No puedo dejar que lo que haga hoy afecte a mi familia de manera negativa. El CEO inclinó la cabeza, apreciando la madurez que emanaba de la niña. El silencio se había asentado de nuevo, pero la implicación de sus palabras se extendía en todo el ambiente. Valentina había llegado más allá de su súplica. Ahora estaba lista para enfrentarse a su destino, pero el miedo a perder lo que más amaba se cernía sobre ella. Mientras la tensión se acumulaba, Valentina supo que cada decisión que tomara iba a definir un nuevo capítulo de su vida. Y lo que no sabía aún era que el verdadero desafío apenas estaba por comenzar. La lucha por salvar a su hermana podría llevarla a un camino que pondría a prueba no solo su valentía, sino también su capacidad para cambiar el futuro que habían imaginado juntos. La inocente súplica de Valentina no era solo una llamada por ayuda, era el primer paso hacia un viaje de autodescubrimiento que podría revelar más de lo que jamás pensó posible. ¿Sería capaz de enfrentar lo que se avecinaba? La luz del ambiente parecía centellear mientras Valentina procesaba la enigmática respuesta del CEO. La conversación no era solo un intercambio de palabras, era un momento decisivo, un punto de no retorno. Cada segundo se sentía como si atesorara un mundo de posibilidades limitadas por la realidad que conocía. Su mente giraba en un torbellino de incertidumbres y esperanzas. Lo que más te importa, Valentina, es lo que debemos priorizar, dijo el CEO, rompiendo el silencio con un tono que resonaba con autoridad y compasión. Pero para ayudarte, necesito comprender completamente tu situación y cómo puedo intervenir sin que eso represente un sacrificio para ti o tu familia.
Valentina no solo escuchaba, también procesaba. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de su vestido, una forma de canalizar la energía inquietante que la envolvía. Sin embargo, un nuevo sentido de responsabilidad surgía en su interior. Sabía que si tomaba esta decisión, no solo hablaba por sí misma, sino también por Sofía, por su familia, por las esperanzas que se hundían en la incertidumbre. Cada palabra que pronunciara no era simplemente de súplica, sino un paso firme hacia su emancipación personal. Quiero ayudar a mi hermana, pero no sé si estoy lista para todo lo que esto conlleva, declaró Valentina, sintiendo cómo cada sílaba era un eco de sus inseguridades. ¿Qué pasa si no puedo manejarlo? No quiero lastimarla más. La perspectiva de un nuevo camino la aterraba, pero a su vez, la magnetizaba. El CEO asintió, evaluando la profundidad de su incertidumbre. Valentina, enfrentarte a un desafío te abrirá puertas, pero también traerá responsabilidades inesperadas. Es un camino que te transformará. Lo que debes decidir ahora es cómo quieres que te transforme. Sus palabras resonaron en el interior de Valentina como una melodía de posibilidades. Imaginó no solo la recuperación de Sofía, sino un futuro donde pudiera ser una voz para quienes luchaban frente a adversidades similares. Sin embargo, el peso de la duda continuaba acechándola. ¿Estaba preparada para ser portadora de cambio? Su historia podría inspirar a otros, pero ello implicaba una carga pesada. La ansiedad comenzó a transformar su temor en determinación. Necesito aprender, confesó Valentina, sintiendo cómo la frase emergía de su interior como un grito liberador. Quiero aprender no solo de este proceso, sino de cómo ayudar a otros, cómo convertirme en alguien que pueda generar un impacto positivo en sus vidas. El CEO dio un paso adelante, su mirada fija en ella, evaluando no solo sus palabras, sino su disposición. Aceptar aprender es un gran paso, Valentina, pero deberás estar dispuesta a enfrentarte a ti misma y a las limitaciones que creías tener. Este viaje no es sencillo, pero puede ser liberador. La idea de un viaje, de un crecimiento personal en el que podría redefinir su vida, la llenó de energía. Valentina sabía que podría ser el catalizador que cambiara no solo su existencia, sino la de otros. La decisión estaba tomando forma, dando lugar a una convicción más fuerte. Estoy lista, pronunció con la fuerza de alguien que resuelve su destino, aunque en su interior una frenética batalla persistía. La claridad le permitía ver por primera vez un camino iluminado, aunque lleno de incertidumbre. Sin embargo, sabía que enfrentaría lo que viniese. El CEO sonrió, un gesto que reflejaba la comprensión de que Valentina estaba tomando decisiones que la llevarían a un ámbito completamente nuevo. Entonces, hagámoslo, comencemos este viaje juntos, pero recuerda, lo que viene exigirá sacrificios. ¿Estás dispuesta a pagarlos? La pregunta se quedó flotando en el aire, cargada de un peso inmenso. Valentina respiró hondo, sintiendo una resolución que crecía con cada pulsación de su corazón. Pero en lo profundo de su ser, sabía que las decisiones tomadas a partir de ahí, no solo ponían a prueba su determinación, sino también su capacidad para enfrentar lo que había sido una sombra constante en su vida. Mientras el CEO planteaba la posibilidad de un plan, la incertidumbre se metamorfoseó en ansiedad. Si bien la puerta hacia su futuro se abría, los verdaderos retos, como un abismo oscuro ante un puente recién formado, se avecinaban. Las decisiones de hoy definirían su mañana. ¿Estaría realmente preparada para el desafío que se acercaba como una tormenta? Valentina se sentó en la oficina, recepcionando la plenitud del momento y asimilando las posibilidades que emergían en su interior. No podía menos que sentir que en su pecho se luchaba una contradicción entre la esperanza y el miedo. La decisión de aceptar el desafío planteado por el CEO no solo representaba un paso hacia lo desconocido, sino que implicaba una búsqueda de la esencia de lo que realmente deseaba ser. ¿Era el tipo de persona que podría enfrentar adversidades o dejaría que los desafíos la desbordaran como había hecho tantas veces antes? Días después, comenzó un curso intensivo sobre gestión emocional y liderazgo. Cada sesión era un crisol donde su vulnerabilidad se enfrentaba al fuego de la práctica. En las primeras semanas, Valentina se sintió como un pez fuera del agua, rodeada de profesionales que parecían haber sido moldeados por el rigor de la vida empresarial. Su inseguridad, aunque alimentada por la comparación constante, se convirtió en una fuerza impulsora. Se dio cuenta de que su perspectiva única, forjada en las dificultades, le proporcionaba una ventaja que sus compañeros no tenían. Su empatía innata le permitía entender matices en las interacciones que otros ignoraban.
Mientras tomaba notas con fervor, se sorprendió ante un descubrimiento personal. Había elementos de su historia personal que podían ser utilizados como herramientas para conectar con las personas. Su historia contenía elementos de lucha, amor y determinación que resonaban en otros, y utilizarlos como un puente podría ser el primer paso hacia su verdadero cambio. En lugar de esconder su trasfondo, decidió mostrarlo. Durante un ejercicio grupal, compartió cómo cada obstáculo que había enfrentado en su vida no la había quebrado. Al contrario, la había hecho más fuerte. La respuesta del grupo fue abrumadora. Vio reflejos de admiración y asombro en los rostros de sus compañeros. Esa conexión la alentó, pero también la adentró en una reflexión profunda. ¿Podía realmente permitir que su vulnerabilidad fuera una fortaleza y no un lastre? Con cada sesión, la metáfora del puente que se estaba construyendo sobre el abismo interno se hacía más clara. Valentina estaba en el proceso de construir una estructura sólida que le permitiría cruzar de un lado a otro entre su pasado y su futuro. Sin embargo, el desafío no solo se limitaba al aprendizaje teórico. Durante uno de los retos, se enfrentó a una situación que la sacudió hasta lo más profundo. Un compañero de clase cuestionó abiertamente su estilo de liderazgo, sugiriendo que su enfoque emocional era una debilidad. El comentario pareció cortar el aire de la sala, y el eco de sus palabras resuena dentro de su mente. ¿Estás seguro de que eso es lo que te hace fuerte, Valentina? La incomodidad se apoderó de ella, y por un momento, la incertidumbre se abalanzó como un torbellino. Pero al borde de la desesperación, una chispa de determinación la despertó. Se puso de pie, aceptando el desafío, desafiando la crítica con firmeza. Explicó cómo su enfoque emocional había sido parte de su proceso de sanación y cómo planeaba integrarlo en su desarrollo como futura líder. Cuando terminó, el aplauso resonó en la habitación, y aunque aún sentía la tensión en su interior, sabía que había convalidado algo dentro de sí misma. Había reclamado su narrativa, devolviendo al espejo la imagen de quien realmente era. A medida que el curso avanzaba, Valentina se sumió en una espiral de crecimiento. Cada interacción se convertía en una oportunidad para disolver sus propias limitaciones y explorar nuevas facetas de su personalidad. Podría llegar a convertirse en lo que siempre había soñado, una líder capaz de transformar no solo su vida, sino también la de los demás. Con esta explosión de autodescubrimiento, llegó el día del gran evento que simbolizaría su viaje. Una presentación frente al CEO y otros ejecutivos. Debía demostrar lo aprendido, compartir su visión y exponer cómo sus experiencias podrían informar un enfoque diferente en la empresa. Valentina sentía los nervios burbujear, pero al mismo tiempo, el fuego interno ardía con fuerza. En el último momento, se detuvo frente al espejo, confrontándose a sí misma. No se trata de demostrar quién eres, Valentina. Se trata de mostrar el camino que puedes marcar, murmuró, recordando la luz que había comenzado a ver en su vida. La cruda verdad era que su transformación personal estaba apenas comenzando. Pero justo antes de cruzar la puerta al escenario, una ansiedad fría la invadió. ¿Estaría lista para todo lo que vendría? Las miradas expectantes, la presión del juicio, las decisiones que iba a tomar, la llevarían al siguiente nivel de su viaje. ¿Podría mantener su autenticidad en medio de esa tormenta? La realidad de su desafío comenzaba a delinearse, y con cada latido de su corazón, la adrenalina corría como un río caudaloso. El momento había llegado, y sabía que debía dar un paso adelante. Con el aliento contenido, Valentina cruzó la línea, preparándose para enfrentar las dudas y convertirlas en un potente motor de su propósito. El auditorio exhibía un silencio generalizada. La luz atenuada se centraba en el escenario mientras Valentina respiraba hondo. De pie frente al panel de ejecutivos, el mundo exterior se desvaneció. Todo se redujo a un único momento, un crisol de posibilidades. Su pulso resonaba en sus oídos como una metralla, pero algo dentro le decía que estaba lista. Había identificado su objetivo. No solo debía presentar su propuesta, sino también compartir la esencia de su viaje, de su historia. Al iniciar su charla, su voz tembló brevemente, pero cada palabra se hizo más firme. Habló sobre su pasado, de cómo había aprendido a encontrar fuerza en sus debilidades, de su capacidad para empatizar y conectar con los demás de manera auténtica. Cada anécdota que narraba cobraba vida entre las miradas de un público atrapado. Valentina notó que sus historias resonaban en algunos. Los gestos de entendimiento y la inclinación de cabezas eran señales de conexión. Estaba construyendo ese puente del que tanto había hablado. Sin embargo,
a medida que avanzaba, las inseguridades comenzaron a arremolinarse nuevamente en su mente. ¿Sería suficiente? ¿Lograría lo que se propuso? Si su forma de liderazgo era concebida como una vulnerabilidad por algunos, ¿qué pasaría si los ejecutivos no compartían su visión? Un ruido cortó el aire. Se trataba de un comentario de otro ejecutivo que había sido callado hasta ese momento. ¿Realmente cree que su método emocional traerá resultados tangibles en nuestra empresa? Las emociones son para la vida personal, no para la sala de juntas. Un silencio tenso se apoderó del espacio. Valentina sintió que un peso caía sobre sus hombros. La batalla interna resurgió, la misma lucha que había enfrentado durante años. Esa voz crítica que siempre había estado ansiosa por socavar su confianza, pero no se dejaría vencer tan fácilmente. Había trabajado demasiado para despojarse de las sombras de su pasado. Sin titubear, respondió: las emociones son el motor que mueve a las personas. He aprendido en este viaje que un líder que conecta emocionalmente con su equipo no solo inspira, sino que también impulsa la creatividad y la lealtad. Sin una base emocional sólida, los resultados son efímeros. Las palabras fluyeron de su boca como una corriente liberadora. La sala parecía estar en un trance. Las cabezas se movían de un lado a otro. Algunos murmullos de interés comenzaron a surgir. Esa era su oportunidad. Debía consolidar su idea. Dedicó parte de su presentación a mostrar cómo su enfoque había sido clave en su crecimiento personal y cómo podía ser un modelo para la empresa, acompañada de datos, estadísticas y ejemplos tangibles de otras organizaciones que habían utilizado herramientas emocionales para mejorar el liderazgo. Al concluir, el aplauso sacudió la sala. Valentina sintió una oleada de energía recorrerla. Cada aclamación era un testimonio de que se había hecho escuchar. Aún así, en su pecho latía una inquietud. La crítica permanecía. Sabía que la lucha no había terminado. Agradeció con una inclinación de cabeza, pero una sombra de duda obstinada se acomodó a su lado. En los días que siguieron, la presión del trabajo se intensificó. La exigencia del CEO y la junta de directivos aumentaron. Valentina fue llamada a una reunión privada, donde se discutirían los resultados del evento y la posibilidad de implementar su propuesta. La emoción inicial que había sentido comenzó a desvanecerse, siendo reemplazada por una oleada de ansiedad. Cada pregunta formulada abría nuevas grietas en su confianza. ¿Y si no están listos para lo que propongo? ¿Y si prefieren el viejo modelo de liderazgo? Pensó, cuestionándose en silencio. El día de la reunión, mientras se preparaba, exploró su historia nuevamente, buscando razones para mantener su curso. Volvió a recordar las experiencias que formaron su camino, su lucha y su fortaleza, y entonces comprendió que estaba en un punto de inflexión. El momento de enfrentar la resistencia estaba sobre ella. Tenía que ir más allá de lo que había demostrado hasta ahora, y esa será su batalla más significativa. ¿Podría convencerlos de la validez de su visión o caería de nuevo en el miedo que había planeado dejar atrás? La sala de reuniones se presenció como una trinchera en la que todo estaba en juego. La puerta se abrió y, al entrar, el peso del momento rompió el aire. Sin embargo, conocía su verdad, y eso le daba algo de fuerza. Con determinación, se sentó al borde de la mesa, lista para enfrentarse a lo desconocido. Esa conversación marcaría el rumbo de su futuro profesional, y posiblemente su autonomía personal. ¿Sería capaz de transformar la resistencia en aceptación, o se encontraría ante un nuevo obstáculo inmenso? Valentina respiró hondo mientras observaba a los miembros de la mesa reunida. Sus miradas eran profundas, y se percibía la presión. Acostumbrada a enfrentarse a audiencias, nunca había sentido una carga tan abrumadora. Sabía que la defensiva que habían adoptado podría ser un claro indicativo de su resistencia, y eso la hizo dudar de sus habilidades. Los rostros allí presentes eran un álbum de expectativas. Algunas auguraban interés y otras desdén, como si lo inminente tuviera el poder de definir no solo su propuesta, sino su carrera. Se planteó, una vez más, la importancia de la autenticidad en su enfoque. ¿Sería suficiente su deseo de cambio, o la tradición se impondría sobre su visión? El CEO, un hombre de mirada penetrante, rompió el silencio con una pregunta afilada. Valentina, ¿puede demostrándonos cómo su enfoque ha influido en resultados concretos previamente? Este es, al fin y al cabo, un mercado dirigido por alternativas tácticas. Su corazón latió al ritmo de la incertidumbre, pero eligió no dejarse caer. Claro, he trabajado en proyectos similares. Comenzó,
recordando su paso por un equipo donde la empatía fue clave para resolver conflictos y aumentar la productividad. Se sintió liberada mientras compartía cifras claras, resultados de encuestas de clima laboral que reflejaban un cambio positivo al integrar prácticas de liderazgo emocional. Cada número era una prueba de lo que podía lograr. Pero en su interior, cuestionamientos afilados brotaban. ¿Realmente era suficiente? La voz de otro ejecutivo interrumpió su monólogo. Pero Valentina, lo emocional no garantiza la rentabilidad. ¿Cómo esperan que nuestras acciones se conviertan en rendimientos medibles? Su tono desprovisto de consideraciones sobre el aspecto humano parecía completamente ajeno a lo que había construido. La ira y la frustración comenzaron a elevarse dentro de ella. Ese modelo de liderazgo a la vieja usanza comenzaba a encarnarse como un antagonista en su viaje. Sin embargo, en lugar de dejarse arrastrar por la furia, decidió ahondar en su propia experiencia. Durante años, he trabajado para sanar relaciones en lugares que se traducen en mejorías tangibles. La conexión emocional está vinculada a la motivación. Un empleado que se siente valorado es un empleado productivo. La mesa permanecía en tensión. Algunos se cruzaban de brazos, pero había una batalla de ideas en el aire. Valentina debía hacer un giro. Necesitaba salir del marco de discusión tradicional. Aquel no era únicamente un pleito por un enfoque moderno. Era su propia vida profesional la que estaba comprometida. Aprovechando la oportunidad, propuso un taller conjunto. Permítanme demostrar el impacto de este enfoque. Realicemos una sesión donde desarrollemos una herramienta emocional colectiva. Quiero que experimenten lo que una conexión profunda puede lograr. ¿Apostamos a la colaboración? Si no ven resultados tangibles, yo seré responsable de cualquier consecuencia. Un murmullo recorrió la sala. Algunos miraban con esa mezcla entre escepticismo y curiosidad. Valentina, embriagada por su propio desafío, ahora se lanzó a la corriente de compromiso. Reconoció que estaba llevando su propuesta a un nivel distinto, uno donde la confianza no solo provendría de datos, sino de experiencias compartidas. El CEO se reclinó hacia atrás, evaluando sus palabras, y una chispa de interés se encendió en su mirada. Me gusta su iniciativa, Valentina. Veremos si está dispuesta a respaldar su postura. Tal vez haya más en lo que propone de lo que inicialmente percibí. Una sensación de entusiasmo fue reemplazada por un tsunami de responsabilidad. ¿Realmente había abierto una puerta hacia su visión, o había forzado una carga aún más pesada sobre sus hombros? Al salir de la reunión, la adrenalina continuaba zumbando en su mente. Había logrado una brecha, sí, pero ¿sería capaz de llenar esa brecha con resultados? La vida presentaba un nuevo desafío frente a ella, y en esa corriente de acción, comprendió que sus propias limitaciones podrían ser las únicas barreras que aún quedaban por derribar. El camino no sería fácil, y en la distancia, las sombras del miedo y la duda volvían a rondar su mente. Tendría que enfrentar sus propios fantasmas internos mientras navegaba esta nueva realidad. Pero había un destello de confianza fortalecido en su espíritu. El momento de demostrar su compromiso había llegado. Ahora era su turno de dar un paso hacia la incertidumbre. La pregunta que la invadía era si podría sortear este camino, no solo por su propuesta, sino por la concepción de sí misma y su perspectiva emocional frente al liderazgo. Consciente de que siempre hay un nuevo reto en el horizonte, brindó una última mirada a la sala en la que había dejado su huella, abrumada por la posibilidad. Días después, mientras se preparaba para su taller experimental, una nota anónima llegó a su bandeja de entrada. Espero que no te decepciones después de todo. Esa simple línea erizó la piel de Valentina. La resistencia no solo estaba en la sala de conferencias. ¿Qué más había dentro de su camino lleno de sorpresas? Valentina se despertó esa mañana con un nudo en el estómago. La nota anónima seguía resonando en su mente. Las dudas se agolpaban, convirtiéndose en parte de su rutina. El taller estaba programado para el día siguiente, un evento que prometía ser un punto de inflexión y, al mismo tiempo, un abismo del que podría ser difícil escapar si fracasaba. Mientras se vestía, se miró al espejo. Aquella imagen reflejaba no solo su profesionalismo, sino también un sentido renovado de propósito. Comenzar su día con afirmaciones positivas, como había aprendido en diferentes seminarios, ahora parecía crucial. Soy capaz, puedo liderar este cambio. Al llegar a la oficina, el ambiente era distinto. Había una corriente de energía, tanto de expectativa como de escepticismo. Había tenido que lidiar con la resistencia de algunos colaboradores, pero también con la curiosidad de otros. Se preguntó cómo podía transformar esa disparidad en una colaboración fructífera.
La clave sería establecer confianza, la misma confianza que siempre había fomentado en sus equipos, pero que ahora necesitaba solidificar hacia arriba, en lugar de hacia los lados. Reservó un salón amplio, un espacio que le permitiría no solo hablar, sino también conectar. Las paredes coloridas y las ventanas que dejaban entrar luz natural le daban esperanza. Las emociones, pensó, deben fluir libremente. Sería un taller intensivo, una mezcla de actividad física y reflexión emocional. La idea de utilizar dinámicas de grupo para fomentar la empatía resonaba profundo en su interior. Sabía que, si podían abrirse, la resistencia se reduciría. Pero la pregunta persistente era, ¿sería eso suficiente para que su propuesta prosperara? Llegó el día del taller y los asistentes comenzaron a llegar. Valentina notó las miradas escépticas y algunos murmullos a su paso. Respiró hondo, sosteniendo un breve instante de calma antes de comenzar. Cada rostro era un recordatorio de lo que enfrentaba, pero también representaba una oportunidad para el cambio. Era el día que podría definir su legado profesional. El taller empezó con dinámicas de rompehielos que rápidamente rompieron la tensión. Valentina había planificado cada paso meticulosamente, pero ahora era el momento de adaptarse. Cuando los participantes comenzaron a compartir experiencias y vulnerabilidades, un cambio palpable se instauró en la sala. Personas que antes se mantenían distantes comenzaron a interactuar. Sus sonrisas revelaban un interés genuino. Durante una actividad en la que debían trabajar en parejas, Valentina observó a 2 ejecutivos clásicos, hombres que habían mantenido posturas rígidas en el pasado. Al principio, intercambiaban miradas de desdén, pero conforme avanzaban en la dinámica, emergió una conversación sincera. Valentina sintió una oleada de esperanza. Cuando llegó el momento de analizar cómo habían trabajado juntos, uno de ellos, por primera vez, expresó la dificultad de conectar con sus equipos. Siempre he creído que ser firme y eficaz era suficiente, pero he visto un lado diferente hoy, admitió, con un toque de vulnerabilidad que sorprendió a todos. Esa confesión desató un torrente de respuestas similares. Valentina supo que había tocado una fibra, y su confianza creció con cada nuevo comentario. Sin embargo, el clima cambió cuando un ejecutivo alto, con una amplia trayectoria en la empresa, interrumpió. Todo esto está muy bien, Valentina, pero al final del día, lo que importa son los números. ¿Y si no vemos resultados? ¿Te harás responsable? Su tono sarcástico intentaba tensar el ambiente nuevamente, pero la comunidad ya estaba comenzando a formarse. No solo se trata de los números, respondió Valentina, sintiendo que la adrenalina aceleraba su pulso. Se trata de cómo se sienten nuestros equipos. Los números son el reflejo de cómo trabajamos, de cómo nos comunicamos. No estoy aquí para poner en juego las metas de la empresa, sino para mostrarles la ruta que conecta a cada persona con su potencial. Y eso, amigos míos, tiene un valor incalculable. Los murmullos comenzaban a mezclarse con notas de reflexión. Sintió que estaba en la cúspide de algo importante. El desafío era grande, pero la conexión emocional que había cultivado comenzara a mostrar resultados tangibles. Sin embargo, el eco de la nota que había recibido la acechaba. Espero que no te decepciones. Una sombra seguía acechando. ¿Qué pasaría si ese desafío se materializaba en la crítica que ahora empezaba a llegar? Mientras la sesión avanzaba, Valentina sabía que debía prepararse para lo inesperado. La batalla por la aceptación de su enfoque emocional apenas comenzaba. Había sembrado una semilla, pero el verdadero reto sería la cosecha. ¿Estaría el equipo listo para seguirla hacia un futuro más empático? Esa pregunta, aún flotante, no la abandonaría. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, su propio futuro estaba realmente en juego. Con cada paso, la transición de su carrera se tornaría más personal. La oportunidad de demostrar su valía profesional ahora palpitaba ante ella, como un nuevo sendero iluminado por la confianza recién creada. Un destello de anticipación cruzó su mente mientras la sala vibraba con energía renovada. El verdadero trabajo, sin embargo, apenas comenzaba, y allí, en la convergencia de lo emocional y lo racional, se sintió lista para abrazar lo que venía. Pero al finalizar el taller, una sorprendente revelación la dejó en suspenso. Una de sus propuestas más ambiciosas había sido criticada por alguien de confianza. Algo dentro de ella le dijo que el verdadero enfrentamiento estaba a punto de tener lugar. ¿Sería capaz de mantener el rumbo frente a la adversidad que la aguardaba? La semana siguiente estuvo marcada por un torrente de emociones. Valentina se sumergió en su trabajo,
revisando cada detalle de las repercusiones que había tenido su taller. Aunque había sido un éxito en términos de participación y conexión, la crítica recibida le había dejado una herida que costaba sanar. Sus pensamientos giraban en torno a las palabras de aquel ejecutivo, como un eco constante que se negaba a desvanecerse. ¿Te harás responsable? Cada mañana, el espejo le devolvía un reflejo lleno de determinación y dudas. Volvió a hablar consigo misma con afirmaciones que intentaban ahogar la disonancia interna. Soy capaz de enfrentar todas las críticas, los resultados vendrán. Pero el peso de la responsabilidad se convirtió en un compañero silencioso, recordándole que aún debía rendir cuentas. Consciente de que debía actuar, Valentina se propuso buscar a su crítico. Quería entender sus temores, descubrir qué había detrás de esa necesidad de medir cada paso con cifras. La idea de un encuentro personal la inquietaba y excitaba a partes iguales, pero sabía que era necesario para consolidar su posición. El día del encuentro con el ejecutivo llegó. Escogieron un pequeño café cercano a la oficina. El lugar ya se había hecho familiar para ella. Un espacio que, irónicamente, había sido escenario de tantas conversaciones importantes que ahora lo consideraba casi un refugio mental. Mientras esperaba, se permitió reflexionar sobre su trayectoria, su paso de una asistente desesperada a una líder decidida a desafiar el status quo. Esa transición no había sido fácil, y enfrentarse a su crítico era solo una parte más del camino. Cuando llegó, saludó con un firme apretón de manos, y Valentina notó la frialdad en su mirada. «Gracias por tomarte el tiempo», comenzó. «Me gustaría entender mejor tus preocupaciones sobre el taller». A medida que conversaban, Valentina se dio cuenta de que sus palabras, aunque duras, revelaban inseguridad. La necesidad de control del ejecutivo se basaba más en su propio miedo al fracaso que en la ineptitud de su propuesta. La interacción fue intensa. Las preguntas de Valentina eran directas, su enfoque claro, y poco a poco, el otro comenzó a bajar sus defensas. «Tú eres la nueva en esto, Valentina. Prometes un cambio sin garantía de resultados. Y yo no puedo arriesgar mi carrera por una apuesta», confesó finalmente. Su respuesta cortante hizo eco de su propia vulnerabilidad. «¿Y si te dijera que el verdadero riesgo es seguir así? Mantener el status quo es mucho más peligroso para la empresa a largo plazo que abrirse a nuevas posibilidades», contestó con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Si quería liderar un cambio, debía ser valiente, y esa valentía empezaba a manifestarse sin que ella se diera cuenta. La conversación se tornó más profunda, y a medida que abordaban temores y expectativas, un hilo casi imperceptible comenzaba a tejerse entre ellos. El ejecutivo, al final, accedió a considerar algunos de sus enfoques en la próxima reunión del consejo. Las palabras fueron simples, pero para Valentina representaban un pequeño triunfo. Al salir, sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Había tenido éxito en cambiar un poco su percepción, pero, en medio de esa victoria, una pregunta la asaltaba. ¿Era suficiente esto para silenciar sus propias inseguridades? La nota en su escritorio seguía vibrando en su mente, como una sombra que no se disipaba. Determinar su siguiente paso era crucial. Valentina sabía que debería ser valiente no solo en sus interacciones, sino también en su propia percepción de sí misma. La confianza que había construido se tambaleaba en la balanza de su mente, y mientras caminaba por las calles, buscaba fervientemente herramientas que la ayudaran a fortalecer esa imagen de líder empática y efectiva. Así, una nueva idea comenzó a germinar en su mente: crear un equipo de seguimiento que le permita incorporar la voz de sus colaboradores en cada paso del proceso. Algo así como un grupo de embajadores de la empatía en el trabajo. Pero, ¿sería posible sumar fuerzas en un ambiente donde muchos aún resistían esos cambios? La incógnita la invadió nuevamente. Sabía que la lucha por validar su enfoque emocional estaba lejos de acabarse. Sin embargo, una chispa de claridad surgió en su interior. Este camino, aunque incierto, estaba diseñado para desafiar una cultura que había estado estancada por demasiado tiempo. ¿Estaría realmente lista para pelear esta batalla? De repente, mientras pensaba en el equipo que quería formar, un conflicto interno la azotó. ¿Sería capaz de convencer a otros, incluidos los escépticos como el ejecutivo que había encontrado? La creatividad era necesaria, pero también la perseverancia. Era el momento de pasar a la acción. La respuesta estaba a punto de cristalizarse, la oportunidad de cambiar no solo su situación, sino potencialmente la de sus compañeros. Pero en ese momento crucial,
Una llamada telefónica cambió por completo el rumbo de la conversación que había comenzado. Valentina estaba absorta en sus pensamientos cuando el sonido del teléfono la sacó de su ensueño. La voz al otro lado era familiar, pero el tono era inusualmente urgente. Era Clara, su mejor amiga del alma y una de las pocas personas en las que podía confiar plenamente. «Valentina, necesito que vengas a casa. Es urgente», dijo Clara, su voz temblorosa. Una punzada de ansiedad recorrió la espina dorsal de Valentina. Aunque Clara mencionaba algo urgente con frecuencia como un recurso retórico, algo en su voz desbordaba preocupación. «¿Qué ocurre? ¿Está bien tu hermana?» Clara suspiró, una mezcla de aliento y llanto, que al instante hizo que el corazón de Valentina latiera más rápido. «No puedo explicarlo todo por teléfono. Solo ven, por favor». Ningún argumento racional podría posponer su visita. En cuestión de minutos, Valentina se encontró atravesando las calles que la llevaban a la casa de su amiga, cada paso imbuido de una creciente inquietud. Mientras corría, su mente removía fragmentos de sus propias inseguridades, recordando su actual lucha entre construir confianza y enfrentar críticas. Sin embargo, ahora su prioridad era Clara. Al llegar a la pequeña casa suburbana, la preocupación se transformó en un torrente de emociones. Clara la recibió con los ojos enrojecidos y una expresión que combinaba miedo y determinación. «Es sobre su hermana, Val. Está en problemas, necesita ayuda». Valentina tomó a su amiga de los hombros, sintiendo la fragilidad de su humanidad. «¿Qué le ha pasado? ¿Cómo puedo ayudar?» Clara vaciló por un momento. El silencio se tornó pesado entre ellas. «Ella se ha metido en una situación complicada con un grupo en la escuela. Te necesito aquí porque tú siempre eres la que sabe qué hacer. Nunca has dejado que nadie se interponga en tu camino, así que pensé que podrías guiarla». Las palabras de Clara resonaron en su interior. Valentina no podía evitar sentir que, en este momento, ella no era solo la líder de su propio camino, sino también la mentora que tanto había deseado ser. «Está bien, lo haré. ¿Qué puedo hacer? Cuéntame todo». Mientras Clara le explicaba la situación, Valentina se dio cuenta de que esta era una oportunidad crucial para poner en práctica su creciente confianza y empatía. Se sentía como si la incertidumbre que había enfrentado en su carrera profesional estuviese a punto de conjugarse con un momento de revelación personal. No solo podía ayudar a su amiga, sino también comenzar a dar forma a esa iniciativa de crear un equipo de colaboradores en su entorno. «Necesitamos reunir a algunos de sus amigos, aquellos en quienes confía», sugirió Valentina, sintiendo cómo una brasa de resolución comenzaba a encenderse en su interior. «Podemos organizarnos para que los mantengamos a todos unidos, para que se sientan apoyados y no solos». A medida que hablaban, una oleada de confianza tomó el control. Valentina cada vez más se proyectaba como la líder que estaba destinada a ser. Pero una voz interna no dejaba de susurrarle las dudas que había estado enfrentando. ¿Tenía realmente lo que se necesitaba para guiar a otros en medio de su propio caos emocional? ¿Podía equilibrar su vida profesional y las expectativas que venían con esta nueva tarea tan personal? Finalmente, meciéndose entre la necesidad de demostrar su fortaleza y la sombra de la vulnerabilidad que la había perseguido, Valentina sintió que se estaban uniendo los hilos de un nuevo propósito. Pero al mismo tiempo, una inquietante pregunta surgió. Al intentar salvar a su hermana en este marco, ¿se arriesgaba a perder la propia estabilidad emocional que había comenzado a reconstruir? La respuesta estaba más allá de su alcance, y cada paso que daba hacia adelante en esta nueva jornada prometía revelar tanto la esencia de su fuerza como también las grietas que la hacían humana. Una emoción oscura e ineludible se filtraba entre sus pensamientos. ¿Podía realmente escapar de las limitaciones autoimpuestas que había estado cargando? Mientras se adentraban más en la noche y los planes empezaban a tomar forma, el teléfono sonó otra vez. Esta vez, no era Clara. La llamada provenía de la oficina. Valentina sintió un escalofrío. La voz al otro lado era la de su jefe. «Valentina, tenemos que hablar. Hay algo que necesitas saber y no te gustará». Valentina se sentía en un torbellino. La mezcla de la llamada de su jefe y la situación de su hermana estaba creando una presión que parecía insostenible. Con un suspiro profundo, se preparó mentalmente para enfrentar lo que viniera. Era el momento de demostrar que no solo podía manejar su propio camino, sino también ser un apoyo para quienes más amaba. Al llegar a la oficina, su jefe la esperaba con una expresión seria.
Valentina, hay preocupaciones sobre tu propuesta de modificación del enfoque emocional en el liderazgo. Algunos directivos no ven con buenos ojos la inclusión de estas prácticas en la estructura de la empresa, comenzó, y cada palabra caía sobre ella como una pesada losa. La incertidumbre y el dread eran inminentes. Lo comprendo, pero implementar un entorno empático es esencial para el crecimiento a largo plazo de nuestra organización. Cada vez que alguien se siente valorado, eso se traduce en productividad y compromiso, replicó, sintiendo cómo sus propias palabras resonaban con la claridad de sus principios. Sin embargo, su jefe continuó. Espero que no te desanimes, pero la decisión final aún está por llegar. Quería darte una cabeza fría para que te prepares. Ahí estaba, nuevamente esa sensación de fragilidad brotando en el pecho de Valentina. ¿Sabes qué? Ignorar el aspecto humano de nuestro trabajo no es una opción. No se trata solo de cifras, sino de las vidas que se ven afectadas por nuestras decisiones. Mientras discutían, la determinación de Valentina fue previamente alineada con su historia. En esos instantes, comprendió que cada desafío era, a su vez, una oportunidad. Debería darle la vuelta a la situación en sus manos y luchar por su visión, no solo en la empresa, sino también cómo quería vivir su vida en general. Cada acción desde ese momento como un líder también significaría forjar su conexión genuina con quienes la rodeaban, desde colegas hasta su familia. Días después, cuando volvió a ver a Clara, notó cómo su apoyo había sido significativo para su hermana. Habían estructurado un pequeño grupo de mejores amigos que, junto a Valentina, estaban ayudando a Sofía. ¿Te imaginas si esto se replicara a gran escala?, pensó. Así, con esas primeras victorias a su alrededor, Valentina decidió que, si podía hacer esto por su hermana, también podía aplicar lo aprendido en su trabajo. Con el grupo de apoyo en su familia, comenzó un ciclo de conversaciones sobre bienestar emocional, tanto en lo personal como en el ámbito laboral. Al comenzar a unificar sus experiencias, las historias comenzaron a fluir. Las barreras se iban derrumbando poco a poco. Con cada interacción, le era más evidente que no estaba sola en sus desafíos y que podía hacer una diferencia. Sobre la base de esto, Valentina sintió que su propuesta original se tornaba más clara, más fuerte. A medida que la comunidad de apoyo crecía, comenzaba a crear un modelo de acción tanto en el hogar como en la empresa. La visión de algo más grande se estaba formando. Se daría cuenta de que estaba llegando a un punto de transformación. Decidió enfrentarse nuevamente con su jefe. Necesitaba presentar no solo su propuesta, sino un modelo concreto de cómo un enfoque emocional podría reflejar en resultados más claros. La reunión la tomaría más como una conversación que un debate. Sabía que la vulnerabilidad podía, en ciertas circunstancias, ser el canal para abrir puertas. Y así fue como preparó una presentación enfocada en datos y testimonios emocionales, mejorando su enfoque basado en la empatía. La combinación de cifras concretas y experiencias vividas demostraría que el camino hacia un entorno de trabajo saludable era un buen camino para todos. Así, se transformó en una líder con la opción de compartir, de construir un nuevo camino a su alrededor. Finalmente, el día de su presentación llegó. Estando frente a su jefe y los directivos, se sintió segura. Había aprendido a aceptar la incertidumbre como parte del viaje. Comenzó su presentación, tejiendo su propia historia, conectando con el grupo a través de su vulnerabilidad, la de Sofía y de la lucha por el bienestar emocional. Lo que sucedió después fue extraordinario. Las miradas de sus compañeros evolucionaron desde el escepticismo a la curiosidad. Se dieron cuenta de que este enfoque emocional no estaba destinado a ser una carga, sino una herramienta que mejoraría no solo los resultados de la empresa, sino también la calidad de vida de sus empleados. Hacia el final de su presentación, Valentina observó asombro en algunas de las caras y cabezas moviéndose hacia arriba y abajo en señal de aprobación. Era el reconocimiento que tanto había anhelado. Con el eco de los aplausos resonando, sintió un profundo alivio. Había logrado llegar hasta sus corazones, pero más importante aún, había dejado una parte de su propia luz en la sala. La transformación no solo había tenido lugar en el ámbito profesional. Al final, tanto Valentina como su hermana habían demostrado que, a través de la vulnerabilidad, se construyen conexiones poderosas que llevan a soluciones reales y sostenibles. Y así, en ese cierre, Valentina comprendió que no solo era la voz de su hermana, sino que se estaba convirtiendo en la voz de un cambio significativo. El viaje de superación personal y el camino hacia el liderazgo se estaba consolidando en su vida en todas sus dimensiones. Ahora,
Era el momento de dar un paso hacia adelante y crear el impacto que se merecía. Inspirar a otros, llevar el mensaje de la empatía y el liderazgo basados en valores, sería la luz que guiaría su andar. Sabía que la vida siempre le presentaría nuevos desafíos, pero con cada uno de ellos, había aprendido el arte de enfrentar y superar. Esta experiencia la había llevado a una conclusión innegable. Era capaz de transformar el dolor en poder. Los ciclos de esta historia no solo se entrelazaban con logros profesionales, sino que, además, marcaban el verdadero viaje hacia la autoaceptación y la realización personal. Valentina había elegido convertirse en la artífice de su propio destino, y ahora estaba lista para escribir el próximo capítulo. Así que la historia continúa, y, seguidores, no esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos en este viaje. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y hacer parte de esta comunidad de superación personal.